¿En qué piensas? En todas las cartas que te escribo al mirarte y también las veces en las que la leo en tu boca. ¿Qué onda, Mateo? ¿Qué onda, Mateo? ¿Qué haciendo? Escribiendo, ya sabes. Oye, Mateo, ¿me prestas tu credencial para sacar un libro de la biblioteca? ¿Mi credencial? Ah, no te estuve ayudando con eso. Sí, pero digamos que ahorita no nos estamos hablando. No nos estamos hablando. Ella te dejó de hablar por teléfono. Ya ves, Mateo, que se estaban llevando muy bien y él estaba tomando confianza. Pues bueno, al vato se le ocurrió invitarla al Rosalini para cantársela, pero le hizo llegar la invitación con un arreglo floral. ¿Qué crees que pasó? Bueno, sí. Se sacó de onda y me llamó diciéndole que su papá se había molestado, pero no tenía ni idea que se iba a poner así. El 90% de sus problemas amorosos surge detrás de la confusión de luchar por alguien y rogarle a alguien. ¿Sus? ¿A mí por qué me metes? Por Dios. Por Susana. Y tus dos intentos estúpidos de suicidarte con lunetas para tratar de recuperarla. Pero bueno, ¿qué estás escribiendo ahora? Tienes todos los verbos que necesito en mis espacios. Te acomodas a mis palabras y besas tu voz como vaca al viento. Precisa los instantes con los ojos y tus maromas. Y te vuelves un enjambre de colores que exigen los lugares más estables donde pude haber estado. ¿A quién ves, Jimena? Al que la ve de vuelta, obvio, al friki ese. Ay, Ay, no manches. Ten dignidad, amiga. ¿Y qué tienen de malo? ay, no creo que tenga nada de malo. Al contrario, aquí si te coges un guapo, es un milagro. Si te coges un feo, es labor sucia. Yo trabajo con lo que hay. Ay, ya, no te agüites. Mejor dinos qué onda con Pedro. No sabía que me habían tronado. Pues la verdad no. Ah, Ya tiene como semana y media que no lo veo. Y pues todavía no le puedo decir nada. ¿Y no te preocupa eso? ¿Por qué? Pues porque está poniendo el cuerno. O si no se te van a ir a presión y se va a poner bien intenso. qué ganas de complicarte, Jimena. Ya quisiera yo tener un novio como Pedro, que siempre me consienta y cumpla todos mis caprichos. Chale con el medio. ¿Dijiste qué? Después de todo, no son tan modernas y liberales. Buscar un esclavo benefactor no está nada padre. Perdón si interrumpo. Solo vengo a entregarte esto. Quédate con esa persona que, cuando hable de un truco, se refiere a que tú eres la magia. Ay, eso me decía tu abuelo cuando empecé a salir con chicos. Y se nota que eres magia pura para Mateo, ¿eh? ¿Y vas a ir a verlo? No necesitas mi permiso. El problema es Pedro. Pues haz lo que te enseñamos. Y soluciona tus problemas antes de que llegues más lejos con Mateo. Pero mi papá... De tu papá me encargo yo. Tú arregla tu problema con Pedro. Mañana. Y hoy, ve a tu cita. Mateo, ¿Pedro? Mateo, no mames, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va la universidad? Pues muy bien. Muy bien. No es tan complicado como pensé. Solo es cuestión de ponerle empeño y ya está. Lo hace sonar tan fácil. No es complicado. Solo es cuestión de querer. ¿Por qué no volviste a hacer el examen de admisión? Pues le dediqué más tiempo a la chamba con mi papá. Y ahorita nos está yendo excelente. No veo por qué invertir en ir a la escuela. Es una pena que no puedas ver lo evidente. Bueno, ya será plática para otro día. Por hoy tengo que seguirle. Sí, vale. Mi cita no tarda mucho ya. Ah, mira, maldito sigilo. Yo ahorita no me estoy hablando con la mía. Pero bueno, será tema de otro día. Cuídate, Mateo. Mira eso. Estas estructuras
que nos pidieron son las mismas que quitamos del trabajo en el centro. ¿Te acuerdas? Sí, las mismas. Con una manita de gata que le echemos sal y se le reventemos. Sí. A la felicidad, como la vida, se llega descalzo. Don, discute usted contra las personas que llevan la vida calma, pero usted mismo ha caído en una trampa agobiante. Lo invito a imaginar la vida sin un sistema que mida el tiempo, aunque eso implique que usted no deje de pensar en minutos, horas e incluso días. El tiempo es ignorado a su alrededor. ¿Sabes? Te voy a presentar a un viejo amigo mío. No revisará su reloj. Le gusta leer No como a me ti. cuentan su edad. Solo nosotros medimos ese tiempo, viviendo con un temor paralizante que ningún otro ser debe soportar. El miedo a quedarse sin tiempo. Mira nomás, las cosas que tiene que decir Mateo para defender tu decisión, Pedro. No digo que no tenga que ir a la escuela. Solo que lo haga cuando... No quiero interrumpir. Te presento a Jimena, mi novia. Bueno, Aunque no lo creas, se la conozco. ¿Qué? ¿En serio? ¿De dónde? De la universidad, Pedro. A la cual tú no quisiste ir. Qué casualidad, ¿no, Jimena? No me ha querido dar ni una pista de su novia. No creo que sea necesario hablar sobre ese tema. ¿Y eso por qué? Porque de haber sabido que la costilla me iba a costar el corazón, hubiera pedido nacer invertebrado. Me despido. Muchas gracias por invitarme a su casa después de tanto tiempo. hasta luego, hijo. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme, Pedro. Me alegro mucho por ti y Jimena. Mateo. Tú también te puedes ir si quieres. Me tuve que enterar de todo por Marta. Neta, nunca pensé que fueras tan cobarde. ¿Pero qué te dijo Marta? Neta que no hice esto más grande solamente porque él no tenía ni idea. No puedo creerlo. Aparte de... Ten, toma para el taxi. ¿Pero tú de qué vas? Yo no quiero tu dinero. Nada más faltaba que aparte de puta, seas una barata interesada. Vete atrás de él, órale, córrele. Tristeando por la chica. ¿Se puede decir que sí? Ay, hijo, ya te lo he dicho antes. Entender a tu corazón te va a costar media vida. 1,000,000 de caricias y un diluvio de lágrimas. ¿No hay atajo para eso? Claro que no. Le pides demasiado a la vida. Y la vida es lo que es, aunque a veces lo es menos. Recuerda que un hombre solo fracasa cuando pierde sus 3 pilares: principios, congruencia y elegancia. Ahora bien, yo sé, mi hijo, que no eres el más elegante a la hora de vestirse, pero sé que eres congruente al no poder escribirle una letra de desamor a su musa. Demuéstrale a ella tus principios que aún siguen intactos, pese a todo. Una rosa no puede lastimar al viento, por más afiladas que tengan sus espinas.
Mateo. Mateo, ¿estás ahí? Puedo escucharte respirar. ¿Estás bien? No sé qué es el amor, pero contigo no es una palabra. No es fácil de expresar, ni tampoco de decir. No sé qué es el amor, pero estoy seguro que se parece a ti. Te encontré sin buscarte.